Buena música a través de Libre Opinión. Y ya la tengo, por supuesto, a Juana allí, bien ubicada, a la licenciada Juana de los Santos, para que usted tenga todo el panorama internacional aquí, en Libre Opinión. Muy, pero muy buenos días, Juana, ¿cómo estás? Un gusto tenerte aquí. Vamos a aclarar, el otro día dijimos licenciada en Política Internacional y la realidad es que es licenciada en Comercio, en Comercialización Internacional, ¿no? O sea que tenemos una óptica mejor todavía porque tiene la óptica de lo que la Argentina necesita, que es la exportación, que es en el ámbito internacional, como siempre digo, cada embajada, cada consulado es un puesto de venta de los productos argentinos, más allá de la diplomacia, por supuesto. ¿Qué tal, Juana? ¿Cómo estás? Muy buenos días, Carlos, y muy buenos días a toda tu audiencia. Bueno, hoy vamos a, hechas las aclaraciones bueno, panorama parecido, pero bueno, la vida siempre nos ha llevado al plano internacional. Vamos a hablar hoy, Carlos, acerca de todo lo que aconteció esta semana en la Argentina. Vos ya sabés que la ex ministra Batakis ha hecho su viaje a Washington tratando de convencer, tratando de incrementar las reservas de la Argentina. Pero poco se habló, Carlos, del tema de la credibilidad internacional del gobierno argentino. ¿Sí? De cuál es el verdadero problema que tiene el gobierno argentino con todo el tema de su credibilidad internacional y cómo repercute lo que pasa en la Argentina, específicamente, Carlos, hablo de lo que pasó con el avión iraní, que ya sabemos que, bueno, que durante el mes de junio este misterioso avión aterrizó en Buenos Aires y quedó varado en Ezeiza. Cómo este avión específicamente, cómo este incidente afectó de manera muy fuerte la credibilidad del gobierno argentino. Y hay una persona bueno, que es muy significativa en algo que aconteció esta semana, que ha tenido una cobertura media, no ha tenido una gran cobertura, que es el señor Mauricio Claver Carone, que es el presidente del BID. Mauricio Claver Carone, vamos a contar algunos antecedentes de él. Ha sido asesor de asuntos estratégicos de Latinoamérica para el expresidente Trump y ha estado desde hace ya muchísimo tiempo muy involucrado con todo lo que acontece en Latinoamérica, especialmente con lo que acontece con el régimen de Maduro en Venezuela. Es uno de los grandes enemigos del régimen de Maduro en América Latina. Bueno, ¿por qué hablamos de Mauricio Claver Carone? Esta semana, Carlos, trascendió que el BID por primera vez le rechaza a la Argentina un crédito incondicional de 500 millones de dólares que estaba siendo pedido por la Argentina para aumentar las reservas. Bueno, ¿qué pasó aquí? Mauricio Claver Carone, que ya es como una suerte, no vamos a ponerle la calidad, el rótulo de enemigo del gobierno de Alberto Fernández, porque sería un término poco feliz para hablar del ámbito de las relaciones internacionales, pero sí ha sido un personaje que ya desde un primer comienzo del gobierno ha señalado algunas cuestiones del gobierno de Alberto Fernández en relación con Venezuela. Por ejemplo, Mauricio Claver Carone fue la persona enviada por el presidente Trump a la asunción de Alberto Fernández y el señor Claver Carone se retira de la asunción específicamente porque se encuentra con funcionarios del gobierno de Maduro en la asunción de Fernández, y esto no había sido no había sido pertinentemente anunciado a Washington por parte del gobierno de Fernández. Entonces ya acá comienzan las fricciones, ¿sí? Pero después ocurrieron algunos incidentes, ¿sí? En lo que respecta, en lo que fue, digamos, la celebración de
justamente de las elecciones del BID, en donde por primera vez un representante de los Estados Unidos, como es Claver Carone, es elegido presidente. Bueno, en ese momento el gobierno argentino lo presentaba a Gustavo Vélez como candidato, pero aquí que las cuestiones subieron un poquitito más, un poco más de roce, porque justamente el gobierno argentino se encargó, tras bambalinas, de empezar a hacer algún tipo de maniobras para tratar, digámosle, de boicotear esta elección. Cosa que resultó, digamos, en varios llamados de atención en aquel momento por parte del gobierno de los Estados Unidos. Acá lo que yo me refiero, Carlos, específicamente con este incidente del BID, es cómo el gobierno de Alberto Fernández fue tratando, en muchos casos, sus relaciones con organismos internacionales, como por ejemplo el BID, de una manera eh, poco feliz. Esto, por supuesto, lo que trajo aparejado, ¿sí? Es un deterioro en las relaciones por ejemplo, con este organismo, en donde, entre otras cosas, Claver Carone esta semana lo que refirió específicamente en una columna del Wall Street Journal es que la Argentina no solamente no es ya un país confiable en términos de su economía, no es un país confiable en términos de sus relaciones, e hizo referencia al incidente del avión iraní. Y en este caso, Claver Carone niega este crédito, Carlos, porque dice que la Argentina compromete las finanzas del BID al pedir este tipo de préstamos para poner parches en su economía y que este tipo de acuerdo lo tiene que seguir, por supuesto, con el Fondo Monetario o con organismos en donde a la Argentina se le pidan ciertos requerimientos de cumplimiento. Pero bueno, sí trascendió en el día de ayer que, bueno, que finalmente se destrabó un crédito de 200 millones, pero específicamente para temas de descarbonización de la Argentina. O sea que los créditos del BID están siendo destinados a líneas muy específicas y no, digamos, a los requerimientos del gobierno argentino para poner parches o para tratar este tipo de fondos de organismos internacionales en forma discrecional. Bien. Realmente lo del tema del avión que está siendo tapado por todo el acontecer nacional, este, nos hace obviamente una muy mala fama en el mundo y esto agravado con lo que pasó con Batakis, que llegó, lo mismo que pasó con Felipe Solá, ¿no? Llegó con ministerios distintos, ¿no? Llegó a Estados Unidos como ministra de Economía y volvió como directora del Banco Nación. Y lo mismo que Scioli, que había abandonado la embajada de Brasil, abandonado entre comillas, obviamente, había sido nombrado ministro de Producción y ahora vuelve nuevamente a la embajada de Brasil. Todo un enroque de nombres que, en definitiva, lo único que se hace es cambiar fichas de lugar y veremos si hay soluciones. Esto en el ámbito nacional que no tiene que ver con lo tuyo, pero que sí repercuten a la vista Uh -huh. de aquellos países que realmente deberían venir a invertir en la Argentina y que obviamente, ¿no? Hasta ahora sí, que hasta no ver realmente cómo se desarrolla y si hay cambios, si hay giros en cuanto al pensamiento ideológico económico de aquellos que van a estar ahora en eminencia, como para Uh empezar -huh. a apoyar un proyecto productivo. Porque si Argentina no tiene dólares, que sabemos que no los tiene, porque lo han declarado públicamente, lo han reconocido después de tanto tiempo que hemos presionado los medios para que digan la verdad. Porque los medios informamos y no tiramos globos al aire. El Banco Central publica semanalmente su balance y allí se podía ver perfectamente que los números decían que la Argentina tenía reservas negativas. Entonces, obviamente, ante la falta de dólares no puede haber producción. Y mientras se siga gastando de la manera que se siga gastando, e incorporando al monstruo elefantiásico que es el Estado, que lo único que produce es déficit, porque no tiene una producción en las cuales ingrese dinero a las arcas, va a ser que, obviamente, el mundo financiero y los países que pueden ayudarnos, fuera del ejido de los 3 o 4 que este gobierno había elegido desde un principio, no estamos insertos en el mundo y así es muy difícil, ¿no? Uh -huh. Por eso yo le presto atención
más allá de si estoy en total acuerdo o no a lo que dijo Mauricio Macri en La Rural. Nosotros no estamos contra el campo, sino que con el campo. El crecimiento va a ser con el campo y con los sectores productivos, ¿no? Ujú, exactamente. Y déjame volver, Carlos, específicamente al tema del avión iraní, porque acá, de cara al futuro de la Argentina, por más que, bueno, ya sabemos que estamos en medio de cambios muy significativos, con la figura de Sergio Massa y demás, el tema del avión iraní tiene una repercusión internacional central. Y déjame explicarle un poquitito a la audiencia por qué. Bueno, esta semana, el día 26, trascendió un comunicado de una senadora republicana, Carlos, que se llama Joni Ernst, que es senadora del estado de Iowa, que ha enviado una carta al fiscal general de los Estados Unidos, al fiscal Garland, tratando de que se investigue o que se precise por qué la administración Biden no está respondiendo el exhorto que hizo el juez Federico Vilela al Departamento de Justicia de los Estados Unidos con respecto justamente a los antecedentes de algunos de estos personajes, de Golarem Sakazemi y todo el tema de la tripulación, requerido por Argentina. Y acá nosotros nos podemos dar cuenta, Carlos, que el tema del avión es un tema que, bueno, que no solamente tiene una fuerte interna dentro de los Estados Unidos, eh, entre la administración Biden y el Partido Republicano. De hecho, esta carta la firman, Carlos, 11 senadores norteamericanos republicanos, entre ellos Ted Cruz y Marco Rubio. Pero lo que podemos ver acá es que este tema está muy asociado con la actividad de Irán en la región y sobre todas las cosas está asociado con este tratado nuclear, con la vuelta a este tratado nuclear del que tanto hemos venido hablando, Carlos. Y justamente el tema del avión es central, la causa del avión es central. Y también, bueno, el juez Federico Vilela con muy buen criterio está negando devolver los pasaportes sobre todos estos personajes y que puedan salir del país, justamente porque vos sabés que no hay tratados de extradición con Venezuela y con Irán. Entonces, un poco el temor del juez es, en una instancia un poco más avanzada de la causa, descubrir algunas conexiones o algún tipo de actividad terrorista por parte de todos estos personajes que forman parte de esta misteriosa tripulación de la cual no podemos saber a ciencia cierta de cuántas personas estamos hablando. Algunos dicen que 11 tripulantes, otros dicen que 15, no se sabe con exactitud. Pero bueno, de los exhortos, México y Paraguay ya los han respondido y quedan pendientes la respuesta de Uruguay, de Venezuela y de los Estados Unidos, justamente. Es muy importante que la administración Biden responda a este exhorto. Hasta ahora, la prueba más significativa de la causa justamente la ha aportado el FBI, Carlos, porque es quien ha aportado las pruebas pertinentes señalando a este personaje, Golarem Sagacemi, como ligado a una logística terrorista por parte de las guardias Quds. También se lo liga a Hezbollah, a toda la actividad de Hezbollah de la región. Y bueno, no es, más que nunca es pertinente recordar que la Argentina sufrió 2 atentados. Esta semana, vos sabés, Carlos, que hubieron novedades con una muy buena nota de Roman Lechman en Infobae, en donde justamente lo que se hace desde Israel es un aporte extra en donde se señala que también en el atentado de la Embajada de Israel habría habido una orden de la República de Irán para ejecutar dicho atentado. Y justamente acá es cuando empezamos a tratar de entender cuál es la verdadera actividad tanto de Venezuela como de Irán sobre la región y sobre todo el foco de interés que tienen en la Argentina. Esto tiene que ser un motivo de preocupación para nosotros. Algunos diputados, como el diputado Milman, lo siguen permanentemente. También, bueno, Joseph Humayer del Centro para la Seguridad del Centro de Seguridad de la Libre Sociedad, que trata todos estos temas
en Latinoamérica. Bueno, distintos centros están siguiendo estos temas, Carlos, y justamente es muy importante que acá la Argentina haga las cosas muy bien, porque la credibilidad de la Argentina está siendo afectada por este tema. Ujú. Bueno, Juana, realmente muy auspicioso lo tuyo, muy completo. Nos sigue el interrogante del avión, porque eso estaba medio olvidado. Y bueno, y cómo nos van a ver en el mundo después de estas designaciones y de las decisiones que se tomen. Así que Ujú. el sábado que viene vamos a tener un panorama mucho más claro en lo internacional, de acuerdo a lo que en la conferencia de prensa prometió Massa hablar y decir. Veremos si nos abrimos al mundo o si seguimos metidos dentro del bicho canasto, ¿no? Ojalá nos abramos y ojalá que se dé un giro contrario a la ideología pensante de la señora Cristina Fernández, que es la que maneja en este momento toda la situación. Te mando un gran abrazo, que tengas un gran fin de semana. Saludos para vos y toda tu familia. Muchísimas gracias, Carlos. Un gran abrazo para vos y un gran saludo para toda tu audiencia. Muchísimas gracias. Pasaba la licenciada Juana de los Santos por nuestro espacio aquí en Libre Opinión y ahora obviamente vamos a girar sobre la política nacional. Por eso en contados